En 1917, decenas de jóvenes patriotas contaron con su estrella de la suerte por haber conseguido trabajos en un gran complejo de almacenes en Orange, New Jersey. La tarea era tediosa y repetitiva, pero valió la pena, y estaban encantados de estar haciendo su parte por el esfuerzo bélico. Pero pocos sabían para la mayoría de las niñas que ese trabajo también conduciría a una muerte prematura espantosa. De hecho, cuando un médico de New Jersey realizó una autopsia a algunas de las llamadas chicas del radio en 1928, concluyó que todavía brillaban en sus ataúdes, y se rumorea que todavía brillan hasta el día de hoy. Para descubrir la aterradora verdad sobre las chicas del radio, primero dirijamos nuestra atención a su tocaya, radio. En 1896, el físico francés Henri Becquerel fue el primero en informar que las rocas de la corteza terrestre no eran todos trozos fríos muertos de metal y materiales mineros. Algunas partes, como el elemento uranio, estaban extrañamente vivas e incluso emitían radiación. Su trabajo fue continuado por los físicos recién casados Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron dos nuevos elementos que eran incluso más poderosos que el uranio. Uno al que llamaron polonio, en honor a la patria polaca de Marie, y el otro radio, por la radiación misma. Declararon que en lo sucesivo esos elementos deberían denominarse radiactivos. En 1903, los tres científicos compartieron el Premio Nobel de la Paz en Física por su trabajo pionero, pero pocos sabían que el radio estaba destinado a convertirse en una estrella emergente inesperada. No se sabía mucho sobre este nuevo elemento, aparte del hecho de que emitía un tenue resplandor verdoso, pero no pasó mucho tiempo hasta que la investigación científica, en su mayoría pagada por compañías de radio, apareció de manera espesa y rápida promocionando su milagroso beneficio de propiedades para la salud. Sí, escuchaste eso correctamente. En poco tiempo, este elemento radioactivo se estaba utilizando en todo tipo de productos de consumo, desde pasta de dientes hasta cremas faciales rejuvenecedoras, caramelos e incluso agua embotellada que había sido fortificada con radio, prometiendo hacer que el bebedor brille de energía. Y sin embargo, los Curie no estaban ciegos ante los peligros de su nuevo descubrimiento. Aunque Marie se refirió a ella como mi hermoso radio, se había provocado varias quemaduras desagradables mientras manipulaba el elemento impredecible. Pierre dijo una vez que no podía soportar la idea de estar en la habitación con ni siquiera 1 kilogramo de esas cosas, porque temía que lo cegaría y quemaría su piel. Suena como algo que es totalmente seguro para frotarse por toda la cara y beber de un solo galón, ¿cierto? De hecho, no pasaría mucho tiempo hasta que la gente se diera cuenta de que el radio en realidad prometía todo lo contrario de salud y vitalidad. No sé tú, pero la crema para el rostro con radio no suena muy atractiva. Seguramente no considerarías usar cosméticos mejorados radiactivos solo para verte un poco más joven, ¿no? Dale un me gusta a este video y presiona el botón de suscribirse para saber que no eres un total tonto. Ah, y también deberías mostrarle un poco de amor a ese icono de la campana para no perderte más contenido increíble. Ahora, ¿dónde estábamos? Si bien parecía que la ingestión del radio era lo mejor después de darte un chapuzón en la fuente de la juventud, una compañía llamada Corporación de Radio Estadounidense, que operaba en minas de radio en Colorado y Utah, había encontrado un uso muy diferente para el elemento. Usaron radio para formular una pintura luminiscente que llamaron On Dark. Odio imaginar cómo fue la reunión de marketing si ese es el mejor nombre que se les pudo ocurrir. Curiosamente, la historia de éxito de la nueva pintura que brilla en la oscuridad de la compañía comenzó en las trincheras embarradas de Europa durante la Primera Guerra Mundial. Verás, los relojes de bolsillo anticuados que llevaban los soldados eran totalmente inadecuados para los campos de batalla. Los relojes se caían de los bolsillos y se aplastaban fácilmente. Y lo que era más importante, no se podían leer en la oscuridad de la noche. La solución al primer problema fue simple. Las empresas de relojes comenzaron a poner correas en sus relojes, pero también necesitaban una forma de hacer que la esfera del reloj fuera lo suficientemente visible para poder leerla de noche sin que el enemigo la pudiera detectar fácilmente. La respuesta, por supuesto, fue el resplandor pálido y verdoso del On Dark tan pegadizo. Después de que las tropas estadounidenses se unieran a la guerra en Europa, la fábrica de radio en Orange, New Jersey ganó un contrato para suministrar relojes con esfera de radio a los militares. La fábrica empleaba a montones de adolescentes y mujeres jóvenes como pintadoras de esferas, a las que se les encomendaba la tarea de pintar los diminutos números y líneas de las esferas de los relojes con pintura On Dark. La empresa creía que las manos pequeñas y delicadas de las mujeres se adaptarían mejor a un trabajo meticuloso, y en 1920 se informó que en la planta trabajaban unas 300 chicas. Se esperaba que cada trabajador pintara hasta 250 esferas al día, 5 días y medio a la semana, y ganaban alrededor de $20 a la semana o una tasa de 1,50 por esfera completa. En ese momento esta era una excelente oportunidad para las chicas que acudían en masa a trabajar allí, y algunas con hasta 11 años. El pintar estas esferas pagaba mucho más que cualquier otro trabajo de fábrica y se consideraba el trabajo de élite para las chicas trabajadoras pobres.
De hecho, aquellos que tuvieron la suerte de conseguir un trabajo allí se ubicaron entre el 5% superior de trabajadoras a nivel nacional. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las chicas del radio, como se conoció más tarde, descubrieran la aterradora verdad. En la fábrica, a la chica se le enseñó a deslizar sus pinceles entre sus labios para darle forma a la punta fina antes de sumergirlos nuevamente en la pintura on dark. Se conocía como la técnica del labio inmersión pintura. A las chicas se les aseguró que la pintura era perfectamente segura. Después de todo, se estaba promocionando en otros lugares como un suplemento de salud, por lo que muchos de los trabajadores consideraban que la pintura con radio era una ventaja del trabajo. Pronto se habían ganado el abominable apodo de las chicas fantasmas por la forma en que su ropa e incluso sus cuerpos tenían un brillo tenue después de salir de la fábrica cada noche. Muchas de las mujeres aprovecharon el beneficio e incluso usarían sus mejores vestidos en la planta para brillar en los salones de baile por la noche. Durante sus descansos, las chicas jugaban con la pintura sin preocuparse por nada del mundo. Se lo rociaron en el cabello para hacer brillar sus rizos, se aclararon uñas con él, y una chica incluso se pintó los dientes con un dark para tener una sonrisa al estilo del gato Cheshire. Ninguna de ellas consideró los peligros de manipular e ingerir innumerables dosis de veneno radiactivo, porque el radio había sido aclamado como un ingrediente milagroso. Es difícil creer que estas mujeres inocentes fueran tratadas como máquinas para hacer dinero sin tener en cuenta su salud. ¿Quién crees que debería ser responsable de la falta detrás de esta pintura radiactiva? ¿Y cómo crees que han cambiado los tiempos desde entonces? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Tengo mucha curiosidad. Ahora continuemos. Mientras que las chicas del radio se envenenaban a sí mismas en una feliz ignorancia, la gerencia y los científicos de la compañía, todos hombres, no ocultaban su comprensión de la verdad tóxica del radio. Utilizaron pantallas de plomo, máscaras y tenazas para asegurarse de que nunca entraran en contacto con el radio o la pintura que lo contenía. De hecho, cuando el inventor de un dark, el Dr. Sabin Avon Sochoki, visitó la fábrica y vio a una de las mujeres llevándose el pincel a los labios, según los informes, le dijo que se detuviera diciendo "te enfermará", pero cuando la mujer le preguntó a su gerente sobre el comentario, él descartó la advertencia de los científicos. El radio era mortal y ellos lo sabían. La gente había muerto por envenenamiento por radio antes de que el primer pintor de esferas incluso tomara su pincel, pero se podía ganar dinero con esto y las mujeres, al parecer, para ellos eran desechables. Pasaron años hasta que los trabajadores comenzaron a experimentar misteriosos problemas de salud. Comenzó con dolores corporales y fatiga, pero luego sus encías comenzaron a sangrar, sus dientes se cayeron, sus bocas se llenaron de dolorosas llagas y sus mandíbulas se pudrieron. Algunas de las mujeres sufrieron abortos espontáneos o dieron luz a bebés muertos, y las tasas de cáncer se dispararon entre los pintores de las esferas. Los huesos de otras mujeres estaban tan debilitados que se fracturaban con la menor presión, haciéndoles casi imposible el caminar. Algunas personas desafortunadas también sufrían de la llamada mandíbula radio, una misteriosa condición en la que enormes abscesos crecían completamente sin control en la parte inferior de la cara. Las radiografías de las mujeres enfermas mostraron que sus mandíbulas y otros huesos estaban completamente llenos de agujeros como panales. Muchas de las mujeres ignoraban felizmente que habían sido afectadas por envenenamiento por radio hasta que se vieron en el espejo en medio de la noche y vieron su reflejo fantasmal resplandeciendo hacia ellas. La primera mujer que se enfermó fue Amelie Molly Maya, de 24 años. Comenzó en enero de 1922 con un simple dolor de muelas y luego sus dientes comenzaron a caerse por completo. En mayo estaba tan debilitada por una anemia aparentemente imparable que se vio obligado a abandonar la fábrica. Tenía un dolor insoportable en la mandíbula, pero el médico simplemente le diagnosticó reumatismo y le dijo que tomara aspirina. Cuando las úlceras alrededor de sus dientes faltantes siguieron sangrando y se infectaron, fue al dentista. Cuando le sacó un diente en descomposición, para su horror, una parte significativa de su mandíbula inferior salió con él. El hueso se desmoronó como ceniza en una chimenea. Maya fue la primera en morir el 12 de septiembre de 1922 de una hemorragia masiva de úlceras que le cubrían la boca y el cráneo, solo 8 meses después de su primer dolor de muelas. Su certificado de defunción decía estomatitis ulcerosa. En 1924, 9 de estas chicas estaban muertas. Todas eran mujeres jóvenes y sanas de unos 20 años, con solo una cosa más en común. Habían pasado horas pintando en la fábrica de radio, lamiendo sus pinceles e ingiriendo pequeñas cantidades de veneno radiactivo cada vez. A estas alturas, muchas mujeres buscaban desesperadamente explicaciones por sus misteriosas dolencias, pero sus síntomas fueron descartados por completo por profesionales médicos o diagnosticados erróneamente como tuberculosis, otras infecciones virales o, peor aún, simplemente una enfermedad psicosomática. Pocos sabían que la corporación estaba pagando en secreto a los médicos para que ocultaran sus hallazgos. Mientras otras chicas seguían a Maya hasta la tumba, la empresa y los médicos corruptos declararon públicamente que su causa de muerte fue la sífilis, que era particularmente frecuente en
ese momento. Fue el encubrimiento perfecto que sirvió para manchar la reputación de las mujeres al mismo tiempo, pero no iban a caer tan fácilmente. En 1924, la corporación contrató al Dr. Cecil Drinker, profesor de fisiología de Harvard, para que investigara las condiciones de trabajo en la planta de Orange, New Jersey. Como era de esperarse, Drinker concluyó que las condiciones de salud misteriosas de las mujeres estaban relacionadas con el consumo de radio. Su investigación mostró que había una gran contaminación en la planta. Todos los pintores de las esferas estaban cubiertos de polvo radioactivo y casi todos tenían altos niveles de contaminación sanguínea. Drinker hizo varias recomendaciones de seguridad, incluida la terminación inmediata de la técnica labio inmersión y pintura. La empresa, por supuesto, ignoró las sugerencias de Drinker e incluso le prohibió publicar sus hallazgos. Cuando la corporación presentó el informe de Drinkers al Departamento de Trabajo de New Jersey, apenas se parecía al documento original. Cada mención de las condiciones de trabajo inseguras había sido reemplazado por elogios entusiastas y el informe incluso llegó a afirmar que todas las chicas estaban en perfectas condiciones de trabajo. Cuando las mujeres comenzaron a sospechar que su trabajo en la fábrica estaba relacionado de alguna manera con sus sangrientas muertes, se enfrentaron a la persistente creencia de que el radio era totalmente seguro e incluso de alguna manera bueno para ti. Por supuesto, lo que no sabían en ese momento es qué efectos espantosos podía tener el consumo de radio en el cuerpo. El polvo de radio en la planta era lo suficientemente peligroso, pero estas chicas sufrieron más porque en realidad estaban tragando radio cada vez que se llevaban el pincel a los labios. Estructuralmente hablando, el radio podría considerarse el primo chiflado del elemento calcio, ya que ambos son metales alcalino-térreos de color blanco plateado construidos por estructuras cristalinas cúbicas. Y esas no fueron las únicas similitudes. Cuando una persona ingiere radio directamente, el cuerpo lo canaliza de manera similar al calcio. Una parte se metaboliza, otra se dirige a la función nerviosa y muscular, mientras que la mayoría se deposita directamente en los huesos. Pero a diferencia del calcio que forma el tejido óseo, el radio lo mata y hace que el esqueleto se desmorone. Como habían descubierto los Curie, el radio tiene una vida media de 1600 años, lo que significa que una vez que se apodera de los huesos, emite una radiación destructiva constante mucho después de que la persona que los habitó haya muerto. Una de estas chicas en la fábrica, Grace Fryer, que comenzó a trabajar en la fábrica a los 18 años, en 1917, sufrió los mismos síntomas que muchas de las mujeres antes que ella. Afortunadamente, un nuevo médico llamado Frederick Flynn dijo que había oído hablar de su sufrimiento y se ofreció a estudiar su empeoramiento, pero después de un examen apresurado declaró que Fryer estaba en perfecto estado de salud. Más tarde se revelaría que Flynn no era más que un médico falso contratado por la corporación para aplastar las especulaciones emergentes sobre los efectos potencialmente mortales del envenenamiento por radio. Las cosas fueron de mal en peor cuando la columna vertebral de Fryer colapsó y ella solo pudo permanecer erguida con la ayuda de una abrazadera de metal. Pero Fryer era la hija inteligente de un representante sindical y no iba a caer sin una buena pelea. De hecho, decidió demandar a la compañía bajo la ley de lesiones ocupacionales de New Jersey. 4 de sus ex compañeras de trabajo, Edna Husman, Catherine Schaub y las hermanas sobrevivientes de Maya, Quinta McDonald y Alvina Larris, decidieron unirse a Fryer en su valiente lucha por la justicia. Durante 2 años ningún abogado estuvo de acuerdo en hacerse cargo del caso de las chicas del radio. Después de todo el dinero que las mujeres tenían que pagar por un abogado ya se gastaba en atención médica para sus propias dolencias desconcertantes, sin mencionar el hecho de que su caso no estaba totalmente claro. Ni siquiera las propias mujeres podían explicar por qué presentaban estos extraños síntomas. Todo lo que tenían que seguir eran los diagnósticos médicos fraudulentos que se referían a enfermedades no relacionadas con el trabajo. Es más, la intoxicación por radio ni siquiera se reconoció como una enfermedad o lesión compensable en ese momento. Aunque parecía que las posibilidades estaban en su contra, las cosas estaban a punto de cambiar la corporación. Casi al mismo tiempo que las chicas del radio se habían comprometido a demostrarle al mundo que su antiguo trabajo de pintura de esferas las estaba matando lentamente una por una, un médico forense jefe del condado de Essex, llamado Harrison S. Martland, estaba iniciando su propia investigación sobre la enfermedad de la fábrica. Reabrió el caso de Amelia Maya y examinó sus huesos envejecidos para descubrir cada pieza de hueso y tejido que examinaba brillaba con radiactividad. Si los huesos de una mujer muerta podían brillar con radiación mucho después de que ella fue a la tumba, no había duda de que los huesos supervivientes de estas chicas también brillaban. En su examen final de las chicas vivas, descubrió un hecho aterrador. Las mujeres exhalaban gas radón. A medida que el radio decaía dentro del esqueleto, el gas se difundía en el torrente sanguíneo, se transportaba a los pulmones y se exhalaba para alejarse. Estos hallazgos proporcionaron las primeras pistas de que todas las mujeres padecían de la enfermedad del radio. En 1925, Martland detalló estos principios del envenenamiento por radiación en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. El siguiente avance finalmente se produjo en 1927, cuando un joven abogado inteligente llamado Raymond Berry aceptó hacerse cargo del caso de forma gratuita, pero estas chicas restantes ya vivían en un tiempo prestado.
Las dos caderas de Quinta McDonald se habían fracturado, Alvina Larris estaba totalmente postrada en cama, mientras que una de sus piernas ahora era 10 centímetros más corta que la otra. Edna Husband apenas se movía y Grace Fryer, que ahora trabajaba en un banco, tenía un aparato ortopédico de apoyo fijado desde el cuello hasta las caderas. La mandíbula de Catherine Schaub estaba empezando a romperse. Ella esperaba que los $250,000 que estaban pidiendo por daños y perjuicios pagaran su funeral, y les dijo a sus abogados que si ganaba mis $250,000 no podría tener muchas rosas. La corporación de radio estadounidense usó todos los trucos del libro para retrasar los procedimientos legales durante 3 largos años, durante los cuales también murieron otras 13 pintoras de esferas. En su primera comparecencia ante el tribunal en enero de 1928, ninguna de las mujeres pudo siquiera levantar la mano para prestar juramento, mientras Quinta y Alvina testificaron literalmente desde sus lechos de muerte. Luego, la corporación afirmó que el plazo de prescripción se había agotado para las lesiones del demandante, lo que sugiere que las mujeres deberían haber acudido a la corte cuando en realidad estuvieron expuestas al radio, no ahora, cuando ya no trabajaban en la fábrica. La ley de New Jersey requería una acción judicial dentro de los 2 años de la lesión, y la mayoría de las mujeres habían abandonado la fábrica mucho antes de que se presentara la demanda en 1925. Pero los abogados del demandante propusieron que el envenenamiento por radio era un tipo diferente de lesión. Esto no fue solo una cosa de una sola vez, incluso ahora. Las mujeres restantes todavía estaban siendo envenenadas por la sustancia radiactiva que burbujeaba en sus huesos. Los jueces quedaron impresionados por el horror de este argumento e inmediatamente desestimaron las afirmaciones de la corporación. Luego, en noviembre de 1928, Bonzo Shockey, el inventor de OnDark, se convirtió en la próxima víctima conocida del envenenamiento por pintura con radio. Su muerte ayudó a probar el caso de chicas del radio y finalmente se resolvió fuera de los tribunales a finales de ese año. Cada una de las mujeres sobrevivientes recibió $10,000 más $150,000 de hoy en día, así como una anualidad de $600 por año y el pago de todos sus gastos médicos y legales existentes. Pero esto no vino sin trampa alguna. A cambio, la corporación de radio estadounidense no admitiría ningún delito legal por sus acciones. De hecho, el presidente de la compañía, Clarence Lee, escribió: "Desafortunadamente le dimos trabajo a una gran cantidad de personas que no estaban en condiciones físicas para conseguir empleo en otras líneas de la industria. Se contrataron lisiados y personas igualmente incapacitadas. Lo que se considera un acto de bondad de nuestra parte se ha vuelto en nuestra contra". Estamos hablando de mantener las cosas con clase. El dinero que ganaron estas chicas solo podía pagar sus propios funerales, porque las 5 mujeres estarían muertas a mediados de la década de 1930. Pero sus muertes no fueron en vano. Las chicas del radio de New Jersey se ofrecieron como voluntarias para permitir que los científicos estudiaran durante sus últimos días para que el mundo pudiera aprender más sobre los peligrosos efectos del envenenamiento por radio. Grace Fryer incluso dijo que no es por mí por lo que me importa. Estoy pensando más en las cientos de chicas a las que esto les puede servir de ejemplo. Y ella tenía razón. En total se estima que 112 pintoras de esferas sucumbieron a la exposición al radio. Muchas de ellas en la planta de esfera de radio en Illinois también habían sufrido el mismo destino espantoso, y las mujeres sobrevivientes decidieron luchar por la justicia legal después de enterarse de la victoria de las mujeres de New Jersey. Aunque su batalla legal fue igualmente agotadora, esta planta finalmente se vio obligada a pagar después de que su caso llegara a la Corte Suprema el 23 de octubre de 1939. La tormenta mediática que rodeó el curioso caso de las chicas también tuvo enormes implicaciones culturales que aún se pueden sentir hasta el día de hoy. Su caso fue uno de los primeros en los que se responsabilizó a un empleador por la salud de sus empleados, y su lucha finalmente les ganó a los trabajadores el derecho a demandar a las corporaciones por daños y perjuicios. De hecho, el caso finalmente llevó al gobierno de los Estados Unidos a crear la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional para garantizar condiciones de trabajo seguras para todos los trabajadores. Los protocolos de salud y seguridad desarrollados como resultado del caso de las chicas del radio a veces también se atribuyen directamente a salvar vidas de los científicos que luego trabajarían en la bomba atómica. En cuanto a la corporación de radio estadounidense, la empresa quebró en la década de 1940. Como era de esperarse, en 1979, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos descubrió que el sitio anterior de su planta de fabricación estaba extremadamente contaminado y se convirtió en un sitio súper fondo, lo que le da a la APA los fondos y la autoridad para proporcionar una operación de limpieza adecuada. En los muchos años transcurridos desde que estas valientes mujeres y chicas pasaron incontables horas lamiendo pinceles mezclados con veneno radiactivo, el radio mismo ha experimentado una caída en desgracia en el mundo del consumismo. Es seguro decir que este elemento radioactivo ya no se vende en cremas faciales ni se embotella como agua energética glorificada, y en cambio se trata con las precauciones que merece. Hay muchas lecciones que aprender de este capítulo de historia aterradora y subestimada.
pero quizás la más grande sea resumida por Kate Moore, autora de Las chicas del radio. Según Moore, la saga debe verse como una advertencia sobre el instinto comercial de priorizar las ganancias sobre las personas. Es posible que las vidas de estas chicas se hayan truncado, pero su legado, al igual que sus huesos envejecidos, seguirá brillando durante los próximos años. ¿Qué piensas acerca de la aterradora historia de las chicas del radio? Si aún no has terminado de obtener tu dosis de historias aterradoras, ¿por qué no miras este video a continuación? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.